Pero vamos a arrancar con un tema muy, pero muy delicado y curioso. Tiene que ver con la detención de 4 personas, 2 ex gendarmes. Uno de ellos aseguran que tenía una muy buena capacitación en narcocriminalidad. Aseguran algunas fuentes que esta persona utilizó estos conocimientos para poder delinquir y manejarse bien en el narcotráfico. Bueno, esta banda fue desbaratada este fin de semana, 4 detenidos y está el informe a continuación. Vamos a una de las informaciones más importantes de la jornada. Condenan a 9 años de prisión a un gendarme experto en narcocriminalidad por organizar el transporte de 161 kilogramos de cocaína. Esta información, repetimos, está publicada en el Poder Ministerio Público Fiscal, la página oficial fiscales.gov.ar, y dice lo siguiente: juró luchar contra el crimen y se cruzó de bando. Remarcaron en el alegato de los representantes del Ministerio Público Fiscal al referirse al ex sargento Carlos Alberto Sorani, quien coordinó la logística de un cargamento de droga secuestrado en mayo del 2025 en Aguaray. Por el mismo caso ya fueron condenados otros gendarmes, los responsables del traslado y un hombre que facilitó el galpón para ocultar el vehículo, y un quinto imputado permanece prófugo. El Tribunal Oral Federal número 1 de Salta condenó el martes pasado a la pena de 9 años de prisión a un ex integrante de Gendarmería Nacional, experto en investigación por narcocriminalidad, por haber sido uno de los coordinadores de una maniobra de transporte de 161 kilogramos de cocaína descubierta en mayo del año 2025 en la localidad salteña de Aguaray. El caso fue investigado y litigado hasta el juicio oral por la fiscal federal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Lourdes Milani de la sede fiscal descentralizada Tartagal. Asegura esta información, repetimos, es una de las informaciones más importantes de la jornada. La sentencia recayó sobre el ex sargento Carlos Alberto Sorani, ex jefe del área de inteligencia del Escuadrón 52 Tartagal, por unánime. Las juezas Marta Liliana Snopek, Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi lo consideraron un coautor del delito de transporte de estupefacientes, agravados por el vínculo de intervinientes y por la calidad de funcionario público, al finalizar un debate oral que se había iniciado en abril pasado. Si bien estuvo dirigida por la sede fiscal mencionada, la investigación también participaron unidades investigativas de Gendarmería Nacional, de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad y también de la Dirección de Investigaciones, Apoyo Tecnológico de Investigaciones. La información detalla el caso, cómo es concretamente, por qué se produjo la detención y cuál es la investigación concreta. La investigación se originó el 5 de mayo del año 2025, cuando el personal de Gendarmería, de Escuadrón 54 de Gendarmería, detuvo una camioneta Ford Ranger sobre la ruta nacional número 34, a la altura de Aguaray. Durante la inspección, un perro adiestrado marcó anomalías en el vehículo y se descubrió un doble fondo oculto en la caja, entre el respaldo de los asientos traseros y del piso del vehículo, donde se acondicionaron 161 kilogramos de cocaína. La camioneta era conducida por Oscar Navarro, quien viajaba acompañado por su pareja, Gloria Cardoso. A partir de ese procedimiento, la Fiscalía impuso distintas medidas de prueba para reconstruir la maniobra y establecer las responsabilidades de los distintos involucrados. Entre ellas, se realizaron análisis telefónicos celulares, informes geolocalización e impacto de antenas de telefonía, tarea de inteligencia y relevamiento de cámara de seguridad pública y también privada. La investigación permitió determinar que Navarro y Cardoso actuaban únicamente como transportistas y que la maniobra había sido organizada por Sorani, quien acumulaba más de 26 años, escucharon bien señor, 26 años de trayectoria en Gendarmería. Gran parte de ello era en la tarea de investigación criminal vinculada a la investigación del narcotráfico. La pesquisa también estableció que Sorani había sumado a la maniobra a cabo al
al cabo primero, Alexis Aguirre, quien al momento del hecho se desempeñaba como chofer del grupo motorista del Escuadrón 52 Tartagal y contaba con experiencia previa en unidades antidrogas. Repetimos, es una información, se puede decir, de último momento, donde, tiene en foco a la condena de una persona experta en narcocriminalidad. Fue de las fuerzas de Gendarmería, pero también introdujo en esta banda delictiva a otro efectivo llamado Alexis Aguirre. Además se identificó la participación de Héctor Horacio Acosta, un vecino de Salvador Massa, que facilitó un galpón para ocultar la camioneta utilizada en el transporte como proveedor de droga, y presunto jefe de organización fue señalado Gustavo Ariel Barrios, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional en otra causa por narcotráficos. Pero aquí la información detalla lo siguiente: las 4 condenas previas. Los gendarmes Sorani y Aguirre fueron condenados el 29 de mayo del año 2025, luego de la audiencia de control de acusación realizada el 28 de noviembre de este año. El caso se llevó a juicio el 19 de diciembre del año 2025. Namara fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Cardoso recibió la pena de 3 años en ejecución condicional en el marco de un acuerdo pleno homologado por la jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández. Posteriormente, el 4 de marzo de este año, Aguirre fue condenado a 6 años de prisión, efectiva mediante otros acuerdos plenos homologados por la jueza Snopek. En tanto, el 7 de junio pasado, Acosta recibió una pena de 5 años de prisión efectiva. En todos los casos fueron considerados coautores de los delitos de transportes y estupefacientes agravados. Vamos a analizar y detallar cuál fue el rol de la maniobra. Dice la información: durante el debate, la Fiscalía describió la secuencia de los hechos que permitió reconstruir cómo se organizó el transporte de la droga y el papel desempeñado por cada uno de los involucrados. Según la acusación, el prófugo Barrios fue quien proveyó la cocaína ingresada desde Bolivia, mientras que Sorani tuvo a su cargo la organización logística de la operación. La Fiscalía sostuvo que la maniobra comenzó a delinearse el 30 de septiembre del año 2024, cuando Sorani y Aguirre viajaron a la ciudad de Salta. Mantuvieron un encuentro con Barrios, quien ya se encontraba prófugo por incumplir un arresto domiciliario. En esa reunión, Barrios entregó la camioneta Ford Ranger, que luego sería utilizada para el transporte de la droga. De acuerdo a la acusación, de este encuentro constituyó el primer paso concreto de la operación narcocriminal. La investigación acreditó luego que el vínculo permaneció primero bajo el control de Sorani y más tarde de Aguirre. Como parte de la prueba incorporada al juicio, la Fiscalía señaló que el 27 de noviembre del año 2024 Aguirre había sido interceptado en control vehicular de El Dorado en Misiones, donde personal de la propia Gendarmería retuvo la cédula verde. Por el rodado no estaba su nombre. Otros elementos relevantes surgió de un control efectuado el 25 de marzo del año 2025 en Aguaray. En esta ocasión el vehículo presentaba un doble fondo recientemente acondicionado, aunque no se detectó droga. Después de ese episodio, la camioneta fue ocultada en un galpón perteneciente a Acosta, ubicado en el barrio ferroviario de Salvador Massa. La Fiscalía también acreditó que el 25 de abril del año 2025, Sorani viajó junto a Barrios hasta Murillo en un automóvil Chevrolet Cruze de su propiedad. El objetivo, según la acusación, era convencer a Aguirre de realizar el transporte. Ante la negativa del cabo primero, Sorani contactó a Navarro para que hiciera esa tarea. Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que Sorani y Aguirre actuaron como apoyo logístico y coche puntero del cargamento. El análisis de la Cámara de Seguridad permitió reconstruir que el 5 de mayo del año 2025 ambos imputados viajaron desde Tartagal hacia Salvador Massa,
retiraron la camioneta del domicilio de Acosta y luego la entregaron a Navarro, quien la mantuvo en su casa hasta iniciar el traslado de esa misma noche. La Fiscalía también destacó que el seguro del vehículo era abonado por Aguirre y expuso una serie de comunicaciones entre Sorani y Navarro que evidenciaron el seguimiento permanente previo. En este contexto se incorporaron mensajes enviados por Sorani luego eliminados de inmediato, lo que motivó reclamos del conductor porque no alcanzaba a leerlos. ¿Qué borraste, gay? Fue uno de los textos escritos por el gendarme, exhibidos por la Fiscalía cuando Navarro dejó de responder. Sorani insistió con llamados y nuevos mensajes, situación que coincidió con el momento en el que el transportista ya había sido detenido. Che, pedazo de punto suspensivo, contéstame el teléfono, pues. Otro de los mensajes. Días atrás, Chevrolet Cross de Sorani fue encontrado abandonado sobre la ruta nacional número 34, a la altura del barrio Justo Juez de Salvador Maza. Ya para finalizar esta información, repetimos, es una información de las más importantes y controversiales de esta semana. Durante su alegato de clausura, la Fiscalía remarcó que Sorani había desarrollado buena parte de su carrera en áreas específicas en la lucha contra el narcotráfico y que incluso había recibido reconocimientos por su desempeño. En ese sentido, los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que este es experto en inteligencia criminal que juró cuidar la frontera, luchar contra el crimen y la delincuencia, se cruzó de bando e hizo todo lo contrario. También remarcaron que Sorani intervino activamente en la coordinación de maniobras y que incluso decidió suspender temporalmente el traslado cuando supo que la llegada a la zona de la ministra de Seguridad de la Nación, actualmente senadora Patricia Bullrich. Finalmente, la Fiscalía destacó que la cocaína secuestrada tenía una pureza del 58%, lo que permitía producir más de 903.000 dosis destinadas al consumo y señaló que el cargamento posee un valor estimado a más de, escuchen bien, 2.824 millones de pesos. Finalizamos esta información anticipando los fundamentos del tribunal. Al momento de dar a conocer los fundamentos de la condena, la presidenta del tribunal sostuvo que la defensa no pudo desarticular las contundentes pruebas del caso y calificó la versión ofrecida por Sorani como una película que no ha sido probada. Snopek cuestionó que el acusado hablara de una supuesta conspiración en su contra sin aportar elementos concretos que respaldaran su hipótesis. A su vez, destacó que el Ministerio Público Fiscal presentó un caso sólido con abundancia de pruebas y afirmó que el Sorani le gusta andar al filo de la navaja y esa navaja se la clavó. Por su parte, la jueza Cataldi adhirió a los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal y coincidió en la versión brindada por el acusado fue una película que quiso vender, al entender que sus planteos quedaron desvirtualizados por la prueba reunidas y los testimonios incorporados durante el debate. Por último, la jueza Catalano remarcó que Sorani, por su condición de integrante de Gendarmería, debió haber detenido a varios en lugar de reunirse y viajar con él. Asimismo, rechazó que las bajas remuneraciones que percibían o los problemas de salud alegados por la defensa, producto de un infarto y otras secuencias, podrían justificar sus acciones delictivas. Repetimos, la información más importante de la jornada tiene que ver con la condena a un ex integrante de la Fuerza de Gendarmería. Y como dice el título central de esta información, publicada por el Ministerio Público Fiscal en las últimas horas, Tartagal: condenan a 9 años de prisión a un gendarme experto en narcocriminalidad por organizar el transporte de 161 kilogramos de cocaína, repito, para que la gente sepa sobre este caso. 161 kilogramos de cocaína
Detenido, repetimos, este gendarme experto en narcocriminalidad. Reporter Tartagal, Noticias, informa.